No solo no es cierto, y hoy ya todo el mundo lo sabe, que el tema de decir que la dación en pago en las deudas de las familias hundiría el sistema. No, perdonen, el sistema ya se ha hundido solo por su pésima gestión y ya lo estamos rescatando la ciudadanía con miles de millones de euros que nos están recortando en sanidad y en educación. Por lo tanto, no es cierto que se vaya a hundir el sistema se ha hundido él solo. Además, el problema de morosidad, sobre todo, ya está, son datos objetivos, es el de las inmobiliarias, no es el de las familias, a las que en cambio se les está aplicando cada día la dación en pago y aquí nadie se escandaliza y aquí nadie habla de la inseguridad jurídica ni del impacto económico que tienen estas daciones en pago sistemáticas de unos activos, por cierto, que están mucho más devaluados que los activos de las viviendas familiares, porque las viviendas familiares normalmente se encuentran en poblaciones donde siempre habla una cierta demanda. En cambio, los activos de los fracasos inmobiliarios suelen ser urbanizaciones a medio construir, fantasmas, edificios solares que ahora no valen nada, es decir, activos que realmente nadie quiere y que ahora no tienen ningún valor, por lo tanto, muchísimo más devaluados. Y, en cambio, a estos activos se les está haciendo, insisto, la dación en pago y ahora con el Banco Malo se está limpiando a las entidades financieras de todos estos activos llamados tóxicos sin que, en cambio, se produzca ninguna intervención parecida para rescatar a las personas. Entonces, no es cierto que la dación en pago sea realmente una amenaza económica. Es una excusa clarísimamente de las entidades financieras porque son parte interesada y habría que dejar de escucharles como expertos, insistimos. Pero además de eso hay otros argumentos económicos. Es decir, este país no va a salir de la crisis si a miles y miles de personas se las expulsa para siempre del sistema, se las convierte en proscritos financieros y, por lo tanto, se las empuja a la economía sumergida porque nadie va a tener ningún estímulo para trabajar si saben que le van a embargar parte del sueldo. Por lo tanto, es economía sumergida, por lo tanto, son impuestos que se dejan de recaudar, son usuarios perpetuos de los servicios sociales, personas que van a ir toda su vida a pedir todas las ayudas disponibles de la Administración pública. Por lo tanto, estamos comprometiendo los servicios sociales de toda una generación. Es decir, que nos va a costar mucho dinero si no se resuelve este problema, si no se permite a las personas que se liberen de esta deuda y el país nunca va a salir de la crisis. Por eso, precisamente, en Estados Unidos, un país tan liberal, está regulada la dación en pago y por eso también en toda Europa existen mecanismos de resolución de la deuda más directa o indirecta, los mecanismos llamados de segunda oportunidad, que de facto acaban produciendo la dación en pago. ¿Por qué? Porque todos son muy conscientes que, en términos estrictamente económicos, si no le damos incentivo a las personas para que vuelvan a reiniciar la actividad económica, este país va a acabar en el inmovilismo absoluto y en la economía sumergida, y así no vamos a salir de la crisis. Por lo tanto, hay argumentos estrictamente económicos que apoyan la dación en pago y también la reutilización de esas viviendas vacías en manos de las entidades financieras. En este país, uno de los argumentos también que hemos escuchado, la inseguridad jurídica que provocaría que no se pagaran estas deudas hipotecarias de viviendas habituales, porque es muy importante el mensaje de que en este país las deudas se pagan. ¿Las deudas se pagan? Depende. Depende. Quien debe mucho no paga esas deudas. Por ejemplo, hablaba de las inmobiliarias y las constructoras, a quienes se les hacen quitas de más del 50%. Algunos partidos políticos tampoco pagan sus deudas y las entidades financieras a ellos sí que les condonan esas deudas, no todos, pero algunos partidos tienen deudas que les son condonadas a diferencia de las familias. Las entidades financieras también son morosas. Me ha parecido escandaloso que el anterior compareciente hablara de que no les interesaban las ejecuciones hipotecarias y quedarse con esos activos porque luego tenían cargas como, por ejemplo, pagar el IBI y la comunidad de propietarios. Hay que tener cara para decir eso cuando hace poco se filtraba que las entidades financieras como mínimo deben 250 millones de euros en concepto de esos gastos de comunidad que no están pagando y que le están causando un perjuicio a las comunidades de vecinos muy importante. Por lo tanto, lo que de las deudas se pagan depende. Hay unas que prescriben muy rápido, por cierto, los grandes delitos financieros prescriben muy rápido, la corrupción prescribe muy rápido y, en cambio, las únicas deudas que son a perpetuidad son las deudas de las familias contraídas por acceder a un bien de primera necesidad.